Mis queridos hermanos, eh, en la cápsula anterior, la que vimos el martes pasado, eh, quedó bastante claro la diferencia que existe entre las palabras de Dios y la palabra de Dios. Eh, Quedó claro entonces que cuando nos referimos a las palabras de Dios en plural, nos estamos refiriendo a las escrituras. Y esas palabras de Dios quedaron entonces guardadas en este libro y se entiende por ella misma que todas estas palabras fueron inspiradas por Dios. Es decir, no hay nada que se haya escrito que no haya sido inspirado por Él. Y la otra entendimiento y la diferencia que se produce es con la palabra de Dios en singular, y ahí ya estamos hablando derechamente de que la palabra es una persona y esa persona es Cristo. Entonces, para confirmar definitivamente esto y avanzar más en lo que está viniendo, primera de Juan capítulo 1, en el verso 1 dice que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. La versión de la NTV dice que en el principio la palabra ya existía, la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Este texto entonces es categórico para afirmar que estamos hablando de la persona del Señor Jesucristo. Bien, teniendo ya claro esto, ¿qué deben hacer los predicadores ahora? ¿Debemos nosotros, cuando ministramos en el púlpito o donde sea que nos toque, ministrar la Biblia o ministrar la palabra? Entonces, esas son las cosas que tenemos que ir asimilando de aquí para adelante. Lo que trae vida es Cristo. Por lo tanto, nosotros los que predicamos, los que ministramos, los que hacemos uso del púlpito o en el ejercicio de nuestro don, hablamos, tenemos que hablar siempre entonces de Cristo. Porque lo único que quiere la Escritura es mostrarnos a Cristo para que hablemos de Él, más que de sus hechos, hablar de la persona del Señor. Y esa parte es la que tenemos que ir asimilando para ir empapándonos, para ir aprendiendo, y el Señor nos va a ir llevando a ministrar más eficazmente. Porque hablar las palabras de Dios solo entregamos información. Pero si hablamos de la palabra, no tan solo vamos a entregar información, sino que además vida. Y vida es la que necesita la iglesia. Vida es la que necesita a Cristo. Entonces, la iglesia tiene que ser ministradas en Cristo. Tenemos que ministrarles a Cristo, a la iglesia. Por eso que es importante hacer la diferencia entre las palabras de Dios, que sería la Biblia, o la palabra, que es una persona que es Cristo. Ministremos a Cristo. Busquemos, dejemos, mejor dicho, que el Señor se manifieste para que Él vaya fluyendo, y cuando fluya Él, vamos a entregar vida, porque la vida la tiene Cristo. Él es la vida. Bendito el Señor. Estas cápsulas entonces nos ayudan a afirmar, confirmar, revelar, sustentar este entendimiento que estamos recibiendo en este tiempo y que podamos sacarle el máximo provecho. Yo, si me preguntan, yo creo que esta es la voluntad de Dios para la congregación, para la comunidad en este tiempo. Seamos edificados con la persona de Cristo, más que de sus hechos,
la persona del Señor, conocer a Cristo, empaparnos de Él, comenzar a verlo como Él se manifiesta en medio nuestro, y estoy completamente convencido en mi corazón que eso es lo que necesitamos. Y se van a producir situaciones que nos van a sorprender. Vamos a ver cómo se maneja el Señor en medio nuestro, cómo Él comienza a moverse en medio de la comunidad. Vienen días brillantes, días muy bonitos, muy edificantes, y que nos tiene entusiasmados saber que el Señor está tomando la iglesia para sí. Bendito el Señor en medio nuestro. Gracias, hermanos, por recibir esto y atender a esto que se está hablando. Bendiciones del Señor.